Bienvenidos al programa Unisopim. Hemos estado haciendo algunos programas subsecuentes con la doctora Samantha López Guardiola en relación a diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que México ha sido condenado. En esta ocasión toca ver la sentencia que la Corte conoció respecto al caso Alvarado Espinosa y otros contra los Estados Unidos mexicanos, una cuestión de desaparición forzada, que por cierto las personas nunca han aparecido y creo que no van a aparecer jamás. A No. mi juicio no van, por lo menos vivas, y tal vez sus restos nunca vayamos a saber en definitiva la verdad plena. Doctora, la escuchamos sobre sus comentarios acerca de este interesantísimo caso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, como siempre, por el espacio, doctor. Y bueno, pues me permito comentar muy brevemente esta sentencia en materia, como ya lo comentaba, de desaparición forzada de personas. Aclaro a nuestro público que haremos dos partes, haremos el análisis en dos partes. El día de hoy lo abordaremos exclusivamente el tema de desaparición forzada y en la siguiente cápsula abordaremos el tema de desplazamientos forzados, que también nuestro México desafortunadamente hoy en día es una problemática diaria y común que se vive y que se sufre. Entonces, esta sentencia, Alvarado Espinosa, es una sentencia que data de fecha 28 de noviembre de 2018 con Fondo Reparaciones y Costas. El asunto fue la desaparición forzada de 3 personas en el estado de Chihuahua, el municipio de Buenaventura, situación que sucedió el día 29 de diciembre del 2009 durante este operativo conjunto llamado Operativo Conjunto Chihuahua, que justamente buscaba o era parte de la lucha contra la delincuencia organizada y buscaba la disminución de la criminalidad en áreas específicas del país, como lo es particularmente Chihuahua, por los hechos que sucedían en esas épocas en este estado, que desafortunadamente continúan acaeciendo. Y bueno, lo relevante de esta sentencia es que primeramente la Corte Interamericana verificó la existencia de un contexto de desapariciones forzadas en nuestro país como un patrón natural ya de hecho en esas épocas. Situación que ha venido no únicamente continuando, sino que desafortunadamente se ha triplicado. ¿A qué me refiero? El tema de desaparición forzada de personas se empieza a abordar en nuestro país en 1962, es cuando empezamos a llevar la contabilidad de personas desaparecidas. A partir de esa fecha hasta el día de hoy, que son prácticamente 42 años, existe el registro de 110,000 personas desaparecidas. En la época del presidente Felipe Calderón, desaparecían 8 personas en promedio al día. ¿Cuáles son los datos actuales de la administración de López Obrador? Son 26 personas al día en promedio, lo cual, bueno, pues es un dato bastante relevante y pues justamente que atrae el foco y la atención tanto de entidades internacionales como nacionales. Entonces, bueno, reitero, Corte Interamericana reconoce y verifica la existencia de este patrón de desaparición forzada de personas, incremento en lo que es la violencia criminal, violaciones de derechos humanos por parte de los militares y bueno, ¿qué hace el Estado mexicano? El Estado mexicano reconoció parcialmente su responsabilidad en razón de que reconoció que estas personas desaparecieron y que no se sabe cuál es su localización, su ubicación en la actualidad y que desafortunadamente se llevó a cabo una investigación que desafortunadamente no cumple con no cumplió con los requisitos necesarios respecto de una investigación de esta naturaleza.
¿Qué más reconoció el Estado mexicano? Que algunos familiares de las presuntas víctimas fueron testigos presenciales de que el grupo que privó de la libertad a estas personas, a estas presuntas víctimas, portaban, perdón, uniformes tipo militar. Y el último aspecto es que desafortunadamente el núcleo cercano, núcleo familiar de estas víctimas fueron víctimas también de amenazas y actos de hostigamiento posterior a la desaparición forzada de estas personas. Entonces, hay tres, la normativa internacional y nacional eh, se conforma de las siguientes leyes. Una convención internacional para la protección de todas las personas desaparecidas y víctimas de desaparición forzada. Después tenemos la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y en el tema local o en el ámbito local tenemos, local me refiero a México, la Ley General en materia de desaparición de personas, que data de 2018. Eh, es importante mencionar que en nuestro país existen más de 100 grupos de personas que buscan a personas desaparecidas y que la mayoría de ellos está encabezados por mujeres. Quienes buscan a las personas desaparecidas, las mujeres, las madres, las esposas y las hijas de las personas desaparecidas. Es importante también mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha identificado la desaparición forzada de personas como una pluriofensa, es decir, pluriofensiva y continuada. Aclaro el tema. Es cuando con un solo acto estás violando diversos derechos. Eso se llama pluriofensivo. Continuada porque la persona desde el momento en que desaparece, el delito es continuado hasta ya sea que se localice el cuerpo o se encuentre la persona con vida. ¿Ok? Entonces, o se tipifique se retipifique de manera diferente, es decir, que se relacionen los hechos con algunos otros hechos delictivos y en ese contexto se encuadre el tipo delictivo en otro que sea diferente, ¿ok? Como podría ser homicidio o algún otro delito. Por lo que resulta aplicable a esta situación para el Ministerio Público una prueba circunstancial o indirecta, es decir, lo único que necesitamos es que haya datos de que esta persona desapareció, es decir, una prueba prácticamente indiciaria, indirecta, para que se demuestre que esta persona no se conoce el paradero de esta persona que desapareció. Entonces, para que se tipifique como víctima, se conceptualice como víctima esta persona desaparecida. Ahora, ¿cuáles son el camino, las opciones que tienen los familiares de personas desaparecidas? Pueden acudir a la ONU y presentar una denuncia por la desaparición forzada de su familiar o de su conocido, de su amigo. Y entonces la ONU va a emitir ciertas medidas precautorias y va a mandar que el Estado busque desde ese preciso momento o trate de buscar y localizar el paradero de esa persona. Entonces tenemos opciones ONU, podemos también acudir a la Comisión Interamericana, no a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana y, por supuesto, podemos acudir también ante el juez federal para que se presente la denuncia de desaparición de personas y entonces el juez federal enviará a lo que son los actuarios a buscar, a tratar de dar con el paradero de esa persona que presuntamente ha sido desaparecida y es víctima de desaparición forzada de personas. Por lo tanto, sí tenemos varias opciones, varios caminos que seguir, pero desafortunadamente nos encontramos ante una situación verdaderamente grave en nuestro país en la actualidad,
respecto del número de personas que están desapareciendo diariamente y que desafortunadamente como Estado no tenemos los medios suficientes para poder atender a este tipo de víctimas y a sus familiares. Es cuanto, doctor. Muchas Pues muchas gracias. gracias y pues nos veremos en el próximo programa para continuar con este interesantísimo caso a estudio. Vamos a estar estudiando los casos, todos los casos sometidos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los que México ha sido parte condenada. En este caso, continuaremos la próxima semana con el caso de Alvarado Espinosa y otros contra México. Muchísimas Gracias. gracias y Gracias. por todo, doctora, y nos vemos toda la próxima semana. Que esté muy bien. Suscríbanse, Hasta por luego. favor, nos ayudan mucho, necesitamos más suscriptores, porque este canal es no lucrativo y realmente pues lo sostenemos nosotros y nos hace favor juristas y otras personas en cuestiones de cultura, en cuestiones de la ciencia, de participar, y podríamos mejorarlo mucho si tuviéramos un poquito más de suscriptores. Que estén muy bien. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.